balazos fantasma en la carretera, Sonoita-Caborca, la ruta del contrabando embrujada. Yo no soy de creer en cosas raras. Me gano la vida manejando tráiler desde hace años, y la verdad, la carretera te enseña a distinguir entre historias para espantar novatos y lo que de veras pasa allá afuera. Pero lo de la Sonoita-Caborca fue distinto. No por bonito ni por curioso. Fue distinto porque me tocó, porque lo escuché, lo vi, y nadie me lo puede sacar de la cabeza. Salí de Sonoita cerca de la medianoche, con el tanque lleno y una caja refrigerada que debía entregar al amanecer rumbo a la costa. Era un martes, lo recuerdo porque el despachador me dijo por radio: «Ojo, compa, que entre el kilómetro tal y tal han estado reportando ruidos de balacera en la noche. Si ves algo raro, no te bajes». Me reí. ¿Ruidos? Le dije que sí, que gracias por el aviso, pero por dentro pensé, seguro son cohetes, truenos, o alguien jugando con fuegos artificiales. Ya sabe uno, cuando hay pleitos en la zona, cualquier cosa suena a plomo. Tiré la pluma de la caseta improvisada, ajusté el cinturón y me dejé ir con la caja vibrando leve, como gato dormido. La carretera se abrió en rectas largas, el desierto de Sonora a los lados, plano, lleno de sombras bajas por los matorrales, el cielo, oscuro de verdad, sin luna. Las estrellas sí, un montón, pero lejos, como si no quisieran meterse en broncas. Apagué el estéreo para no distraerme. Me gusta manejar en silencio cuando es de noche. Vas oyendo el motor, el roce de las llantas con el asfalto, ese cantito que te avisa si una banda floja, si un rin vibra más de la cuenta. Todo normal. Hice un cambio, bajé una velocidad para cuidar consumo y seguí. A la hora de ruta, el aire dentro de la cabina se sentía pesado. No es que hiciera calor, pero sí había esa densidad rara que uno nota antes de una tormenta. No había tormenta, claro, ni nubes. Simplemente cambió el ánimo del camino. Dicen que a veces la tierra se calla sola. Ese tramo se fue quedando mudo, como cuando uno entra a una iglesia y baja la voz sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo pasó. La luz de mis faros chocaba con señales viejas, abolladas por años y años de sol y polvo. Precaución, animales sueltos. Me dio por bajar un poco la velocidad. Nada loco, unos cuantos kilómetros menos. No más por si salía un burro. Y de pronto, ratatatá, 3, 4, 5 ráfagas cortas, como si alguien estuviera tirando con gusto, cerca. Me enderecé en el asiento. El corazón dio un brinco. Miré los espejos, miré el retrovisor, miré los costados. Nada, solo la sombra del remolque siguiéndome como perro fiel. El sonido no venía de atrás, ni de frente. Parecía que me hubiera explotado al lado de la oreja. El vidrio no se rompió, el cofre no brincó, no hubo chispa de impacto. Solo el estruendo, seco, con eco, y ese olor que muchos reconocemos sin que nadie nos lo explique. Algo como metal caliente, algo ácido, similar a pólvora. ¿Pero de dónde? Le subí al volumen del radio para pedir reporte y quedó en estática. Puras frituras, como cuando alguien presiona el botón sin hablar. Base, base, aquí Orión. ¿Tienen novedad? Nada. Base, repito, novedad en tramo tal. Silencio. Bueno, silencio no. Otra vez. Ratatatá. Más lejos ahora, hacia el lado derecho. Mi mano sudó sobre el volante. No frené, no era buena idea. Aflojé apenas el acelerador y me pegué un poco al centro. Un coche chico quizás se habría hecho a un lado. Pero un tráiler cargado no se mete a la terracería a esa velocidad nomás por asustarse. Piensas en la caja, en lo que llevas, en el seguro. Piensas en salir del tramo lo más limpio posible. Y entonces, los destellos. 1, 2, 3. Como bocanadas de luz naranja, allá entre los mezquites. No parecían focos, ni fogatas.
Eran destellos cortos, secos, como los fogonazos de un arma en la noche. Pero cada vez que uno salía, no había sombra de alguien, no había silueta, no había nada sólido que los estuviera produciendo. Solo el fogonazo solito, como si tiraran desde el aire. Me acerqué un poco al parabrisas, instinto bobo, y apreté los dientes. Si eran broncas de la gente, lo correcto era no meterse. Si eran otra cosa, pues ni cómo meterse tampoco. Me crucé con otro tráiler que venía de frente. Su chofer tocó el claxon 2 veces, corto, una manera de decir, sí, también lo vi. Nos miramos apenas, un segundo. Sin querer, busqué con la mirada si su caja traía agujeros. Nada, todo limpio. El fogonazo otra vez, pero ahora del lado izquierdo. El motor del camión siguió parejo, fiel. A esa hora uno agradece que el fierro no se asuste. Yo sí estaba temblando un poco. Me acomodé la gorra y me humedecí los labios. La lengua sabía a cobre. Metal en la boca, caprichos de la mente quizá, o ese olor que se mete por la ventilación y te engaña. Mientras pensaba si parar en la siguiente brecha para hacer una llamada con señal, algo hizo clic en mi cabeza. No había ni una cascarita en el piso, ni un destello rebotando en el asfalto, ni chispas en el costado del cofre. ¿Dónde estaban los impactos? Si alguien estuviera tirando, aunque fuera al aire, algo habría quedado. Pero la carretera estaba limpia, impecable, como recién barrida, tan limpia que me dio coraje. ¿Qué demonios es esto?, solté en voz alta. Eso me calmó un poco. Cuando uno habla solo, se escucha, se ordena. Me obligué a pensar. Podría ser refracción de luz, podría ser una obra a lo lejos, podría ser lo que fuera. Yo necesitaba datos. Encendí la cámara del tablero. No es la gran cosa, pero algo graba. Si el equipo capta la luz, ya luego lo reviso con calma, me dije. En eso iba cuando apareció una camioneta vieja en el acotamiento, luces de emergencia parpadeando. Un tipo estaba afuera, con chaleco. Levantaba la mano. No quería parar. No era hora de jugar al buen samaritano. Pero frené, despacio, encendí mis intermitentes y me acerqué hasta quedar a 1,5 metros. Bajé el vidrio apenas. ¿Qué pasó, compa?, pregunté sin bajarme. El hombre tenía ojos cansados, barba de varios días y manos que no paraban de moverse. Me señaló la oscuridad. ¿Los oyes?, dijo bajito. ¿Los oyes, verdad? Otra andanada a lo lejos, detrás de nosotros, como si una patrulla invisible diera seguimiento a un fantasma. Me recorrí un escalofrío por la espalda. El hombre sonrió sin alegría. No se meta, añadió. Ya aprendí. A mí me espantaron la semana pasada. Pensé que eran pleitos. Me bajé, me metí entre los matorrales buscando a quién ayudar. Y lo único que encontré fue tierra caliente. Caliente, ¿me entiende? Ni un casquillo, ni un pie de nadie. Nomás la tierra calientita. Quise preguntarle más, pero las luces en el horizonte me distrajeron. 3 fogonazos, otra vez. Al apagarse, el desierto volvió a ser una plancha negra. El tipo me dijo que se iba a quedar esperando a que pasara otro convoy para pegarse. Yo asentí, subí el vidrio y retomé marcha con calma. 1 kilómetro después, el radio por fin revivió. Orión, ¿nos copia? Reporte su posición. Dije dónde andaba y me contestaron que otros 2 choferes habían dado aviso de luces y tronidos sin fuente en el mismo tramo. Recomendaban pasar de corrido, no pararse, no tomar brechas. Si no ve nada, no hay nada, sugirió la base con esa voz que pretende sonar firme. Agradecí y colgué. Por dentro me dio risa la frase. Si no ve nada, no hay nada. Ojalá. Fue en la siguiente curva donde me tocó lo más fuerte. Llegué a la parte en que los cerros se acercan un poco a la cinta y la carretera hace un quiebre. Ahí, justo ahí,
Los destellos se alinearon como si alguien marcara un perímetro invisible. 3 a la izquierda, 2 al frente, 1 a la derecha. Y el sonido encima de la cabina, pegado a la lámina. No brinqué porque tenía las manos clavadas al volante, pero sentí que los pies me pesaban toneladas. Bajé a 60. Mantén recto, repetí. El espejo mostró, por un segundo, una sombra cruzando el acotamiento. No sé cómo describirla sin que suene a invento. No era persona, no era animal. Era un hueco, una ausencia moviéndose. Una parte de la noche más oscura que la noche misma. Debí rezar. Muchos lo hacen. Yo no. Solo dije, no vengo a molestar a nadie. Déjenme pasar. Qué tontería, ya lo sé. Pero lo dije. Y sea por eso o porque el tramo se acabó, los tronidos se alejaron, como llevados por el viento. La cabina volvió a oler a plástico, a café tibio y a mi sudor. Miré la hora. Habían pasado 32 minutos desde la primera ráfaga. 32. Me parecieron horas. Llegué a Caborca antes de lo planeado, no porque corriera, sino porque en el último tramo quise dejar atrás la sensación. Entregué la carga. El encargado me vio la cara y me ofreció un vaso de agua. Le pregunté, por preguntar, ¿aquí hablan de ruidos en la noche? Sonrió raro, como quien se sabe un chisme viejo. Desde hace años, me dijo. Cuando hubo aquellos pleitos, quedaron muertos sin nombre en varias partes de la brecha. Algunos dicen que lo que se oye son como repeticiones. Otros que todo es puro cuento. ¿Usted qué oyó? No supe qué contestar. Uno no quiere darles gusto a los que viven de asustar. Tampoco quiere quedar como mentiroso. Dije, yo escuché tiros. Vi luces y no había nadie. El encargado asintió, sin sorpresa. Agregó que policías, mecánicos, gente de ambulancias, también lo habían reportado. Nada oficial. Nadie quiere que suene a que la zona está caliente cuando no lo está. Pero entre choferes ya es ley. Si pasas de noche, pasas sin detenerte, con todo, y que a veces el desierto te llama a orillarte y mirar las estrellas. Ese mismo día, en el descanso, revisé lo grabado por la cámara. No es cine. No se ve perfecto. Aún así, hay 3 momentos claros. Fogonazos anaranjados en puntos donde no se distingue persona alguna. Una interferencia gruesa, como si una mano invisible hubiera pegado aullidos a la señal. Y, en el minuto 19, un golpe de luz pegado al costado del remolque. Revisé la lámina después, en la base. Ni un raspón, ni un puntito. Como si la luz hubiera pasado a través. Intenté editar, ampliar, pedirle a un compa que sabe de eso. Lo único que sacamos fue que los destellos no venían de faros, ni de bengalas. Su forma, su duración, su brillo, se parecen a los de tiros. Pero ¿tiros de quién? ¿De dónde? ¿Para qué? Ahí sí, no sabemos. Con los días me llegaron más historias. Uno dice que vio gente correr entre los mezquites y que al alumbrar con la linterna el suelo estaba marcado como con pisadas, pero sin dejar huella. Otro jura que escuchó gritos cortados, no de dolor, más bien de orden, como si alguien diera instrucciones que el viento se comió. A un tercero, la camioneta le marcó temperatura alta justo cuando pasaron las luces. Se orilló 20 metros después y el motor estaba frío. Frío como si no lo hubiera encendido. ¿Se lo imaginó? ¿Se le trabó el sensor? Puede ser. Todo puede ser. El desierto tiene su propio sentido del humor y a veces no nos invita a entenderlo. No sé si lo que suena y se ve allá arriba son ecos de una violencia que dejó cicatrices aunque ya no se vean. No sé si son cosas del cerebro cuando maneja de noche y la mente te juega en contra. No sé si la tierra guarda memorias, como dicen algunos viejos, que se repiten cuando cae la oscuridad. Lo único que sé es lo que viví. El ruido reventando cerca, el brillo cortito,
el olor agrio que me llenó la nariz y las manos en el volante, apretadas, esperando que la recta se acabara. Por eso grabo esto y lo cuento así, sin adornos, no para que se haga famoso, ni para buscarle fantasmas a cada curva. Lo hago como advertencia sencilla, de trailero a trailero, de noctámbulo a noctámbulo. Si vas a cruzar la Sonoita-Caborca de madrugada y te toca el tramo silencioso, no te hagas el valiente. No te orilles por curiosidad. No te metas a la brecha a ver qué hay. Mantén la línea, respira y pásalo de corrido. Si escuchas tiros sin fuente, si ves luces que no nacen de nadie, sigue. No respondas, no juegues a héroe. Todo lo que de verdad estaba vivo en esos pleitos ya no está. Y todo lo que sigue sonando quizá no quiere que lo entiendas, solo que lo dejes en paz. A mí, después de esa noche, me quedó una manía. Cuando entro a un tramo muy callado, bajo un poquito la ventanilla y dejo que entre el aire del desierto. Quiero oler a tiempo si algo no va bien. Quiero sentir en la piel si la noche cambia de ánimo. Y, sobre todo, me repito lo que aprendí. Hay rutas que piden respeto. Hay lugares donde la carretera no solo lleva carga, también carga historias. Y en esa franja entre Sonoita y Caborca, más vale pasar ligero, con la vista al frente y el corazón atento, no para asustarse, sino para entender que, a veces, lo más prudente es no querer entenderlo todo. Carro antiguo que se desvanece en la ruta Tepatitlán-San Ignacio. Yo no iba buscando nada raro esa noche. Era un flete sencillo. Cajas de refacciones. Entrega tempranito en San Ignacio. Salí de Tepatitlán cuando el reloj marcaba casi la 1. Aire frío, asfalto húmedo como si acabara de pasar una llovizna tímida, y ese silencio de carretera que a ratos se rompe con un perro que ladra lejos o con el bramido de algún tráiler que viene de frente y te sacude los espejos. El tablero alumbraba lo justo. Llevaba café en un vaso de unicel que quemaba los dedos y un playlist que ya me sabía de memoria. Nada de eso me quitó la sensación de que la noche estaba rara, no mala, no peligrosa, rara, como si la oscuridad anduviera con ganas de mirar. Casi al salir de la zona de luces, cuando Tepatitlán se quedó atrás como una mancha anaranjada, lo vi. Un carro antiguo estacionado en el acotamiento, capó largo, líneas redondeadas, pintura oscura que reflejaba apenas la luz de mis faros. No me fijé en la marca. Lo primero que pensé fue en frenar. Podía ser alguien con una ponchadura o con el motor recalentado. Reduje velocidad, puse direccional. No vi a nadie a un lado, ni una mano pidiendo auxilio, ni una sombra. Solo el carro, impecable, muy limpio para una noche con neblina ligera. Alguien ya viene por él, me dije, y seguí. 1,5 kilómetros adelante, la carretera se afinó y se hicieron presentes las curvas suaves, agave a los lados, como soldados quietos. Entonces lo vi de nuevo, el mismo carro, parqueado igualito, repetido. Pegué la frente al vidrio como si eso me pudiera aclarar el cerebro. No es tan raro ver 2 coches similares en la misma ruta, me dije, pero no eran 2. Era el mismo, la misma abolladura discreta en la salpicadera delantera, la misma cromada como espejo, la misma placa sin lustre. Tragué saliva. Le pasé lento por un lado, buscando al dueño con la mirada. Nada. Solo la sensación de que el aire estaba más frío pegado a ese coche, como si jalara la temperatura hacia abajo. Apreté el paso. No soy de los que se espantan fácil, lo juro. Uno se hace a la idea de que la carretera tiene su modo de jugarte bromas, un bulto que resultó ser un costal, un brillo que no era más que una lata. Pero la tercera vez que apareció, ya no me dio risa. Estaba frente a mí, no a la orilla, en el carril, avanzando despacio. Se notaba sólido, viejo pero fuerte, como de museo. Aceleré para rebasarlo. Prendí direccional. Medí distancia. En cuanto me emparejé,
Me llegó un olor a gasolina mezclado con algo dulce, una fragancia antigua, como de colonia que usaba mi abuelo cuando se arreglaba para ir a misa. Giré la cabeza para ver al conductor. La ventana estaba abajo, el interior oscuro, muy limpio, impecable, tapicería clara, el asiento del piloto ocupado, pero no sé cómo decirlo sin que suene exagerado. Lo que estaba ahí parecía una persona, pero no se movía, ni siquiera un parpadeo, ni un temblor en la mano. Y, aún así, sentí que me estaba mirando. Acelerar fue reflejo. Me voló el estómago como cuando te metes a un tope que no viste. Lo dejé atrás y el carro desapareció de mi espejo con la naturalidad con que se esfuman las cosas cuando ya no les pones atención. Seguían las curvas. Yo ya no escuchaba la música. Solo oía el motor, constante, y mi propio aliento, chiquito, cortado, como si hubiera subido una pendiente invisible. Un par de kilómetros después, antes de un puente corto, volvieron a salirme al paso sus luces redondas. Eran cálidas, amarillas, como ojos viejos. Frené sin ganas, casi con coraje. Nadie me cerraba la carretera sin razón. Le aventé el claxon. Un toque largo, de esos que te dejan un zumbido molesto en el oído. El carro se movió unos metros, obediente, y se orilló. Le di alcance quedito, con el corazón a 1000. Bajé la ventanilla. El aire pegó helado. Entonces lo escuché. El golpeteo suave de un motor afinado con cariño, de esos que ya no se hacen, y, entre ese ritmo, el tintinear de algo suelto, quizá un llavero. Me acerqué un poco más para tratar de ver adentro. Fue como mirar a través de un vaso oscuro. Se distinguían formas, pero nada concreto. Pareció que el vidrio se nublaba por dentro. No soy imprudente, no me estacioné, no me bajé. Moví el volante para sobrepasarlo de nuevo, y ahí fue cuando pasó lo más raro de la noche. Mientras me emparejaba, el borde del carro se volvió translúcido. No desapareció de golpe, no se borró con un truco. Se hizo tenue, primero la defensa, luego el cofre, como si la niebla lo fuera chupando. El volante me vibró en las manos. Las llantas se quejaron un poco cuando pisé la línea vibratoria del acotamiento. Solté un «no, no, no», sin pensarlo, como si hablarle a la carretera sirviera de algo. Cerré los ojos un segundo. Los volví a abrir. Ya no estaba. Solo quedaba ese olor, la mezcla de gasolina y colonia antigua, flotando en el aire como humo viejo. A partir de ahí, cada sombra a lo lejos me parecía el mismo coche. No quise prender la luz interior para no perder la vista nocturna. Me puse a contar respiraciones. 1, 2, 3, hasta 10, y vuelta a empezar. Fue inútil. Unos minutos después, lo tenía otra vez enfrente, esta vez sin luces, estacionado antes de una curva ciega. Algo dentro de mí me dijo que no era buena idea rebasar por esa zona. Bajé velocidad. Escuché el crujido de la grava bajo mis llantas. El carro antiguo estaba tan quieto que parecía un dibujo. Abrí los ojos más de lo normal, como si así pudiera ver mejor el peligro escondido. Me detuve. Puse las intermitentes. Me dolían los hombros de ir tan tenso. Estiré los dedos y noté que me temblaban. Me quedé ahí unos segundos, sin decidir, hasta que por el retrovisor vi un tráiler bajando con faros altos. Le di paso completo, me eché al acotamiento. El tráiler pasó rugiendo y en ese mismo segundo, del otro lado de la curva ciega, sentí, más que escuché, como otro vehículo entraba en la recta. Fue un soplido de viento, un aullido corto de motor que frenó a tiempo. Me di cuenta de que, si yo hubiera rebasado con valentía al carro sin luces en plena curva, me hubiera estampado de frente. Se me heló la nuca. La piel se me erizó en un punto que ni siquiera sabía que podía ponerse así de tieso. «Gracias», dije sin voz, con la garganta cerrada. Seguí avanzando cuando pasó el peligro. Miré el acotamiento. Ni rastro del carro antiguo, ni huellas de llantas,
ni manchas de aceite, ni una colilla. Solo la carretera, limpia, fresca, como si la acabaran de barrer. Toqué el rosario colgado del espejo. No soy tan devoto, pero esa noche me salió el movimiento sin pensar, como quien se agarra de algo para no caerse. Entré en una parte más abierta de la ruta. Los agaves se hicieron más bajos y el campo, vasto, parecía un mar oscuro con puntitos pálidos de flores perdidas. Las estrellas estaban claras. Eso me calmó. La luz de un rancho a lo lejos me pareció buena señal, como si alguien estuviera despierto por si hacía falta pedir ayuda. Quise creer que lo que había visto era el cansancio. Uno se sugestionaba solo, y punto. Me repetí esa idea una y otra vez, como quien se trata una herida con agua fría. A medio camino entre la cabeza y el estómago, sin embargo, quedó un nudo. Y ese nudo apretó de nuevo cuando apareció la silueta en movimiento, ya no a la orilla ni enfrente, a mi lado. El carro antiguo iba paralelo, a la misma velocidad que yo, sostenido en la nada, sin que hubiera un carril extra. No hacía ruido, no proyectaba sombra, no arrojaba luz. Solo era una figura definida, nítida, con sus líneas elegantes, y dentro, una idea de alguien que me miraba sin ojos. Me dieron ganas de hablarle. ¿Qué quieres? Me hubiera escuchado decir, de haber tenido voz. Lo único que salió fue un resoplido, un aire breve que no expresaba nada. De pronto, el carro bajó un poco su velocidad, se quedó atrás y regresó a su sitio de siempre, el acotamiento. Ahí se disolvió como si lo hubieran pintado con agua y el agua se secara. Quedó en mi nariz, otra vez, ese olor dulce. Me piqué el dorso de la mano con una uña para comprobar que no estaba dormido. Dolió, así que consciente sí estaba. A esa altura, ya no me quedaban dudas de que no era un auto de este lado. Lo pensé con palabras torpes y simples, porque no tenía caso adornarlo. Esto no es normal. Y sin embargo, en medio del susto, me cayó una idea que todavía hoy me hace pensar. Cada vez que ese carro se me puso por delante, fue para que yo frenara o me orillara justo antes de algo. Una curva traicionera. Un tráiler que venía de bajada con las luces mal alineadas. Un charco largo que parecía base para patinar. No me estaba cazando. No me quería espantar a lo tonto. Me estaba guiando, o mínimo, me estaba quitando la prisa. Tal vez por eso, cuando vi las primeras casas de San Ignacio asomarse entre sombras, lejos, sentí que me soltaba algo del pecho, como si me hubieran aflojado un cinturón demasiado apretado. Pasé frente a una capilla chiquita, pintada de blanco, con una cruz de metal que brilló apenas. Pensé en parar ahí, a medianoche, a decir un gracias como se debe, con las manos juntas. No lo hice. Tenía las piernas flojas y el volante caliente. Quise llegar, firmar la entrega, buscar un café de olla, sentarme un segundo. Supe del origen de la leyenda después, en la fondita donde se juntan los que andan de noche. La señora que sirve el caldo me lo dijo sin dramatismo, como quien te cuenta que mañana va a llover. Ese coche lo han visto muchos. Dicen que es de un señor que hacía esa ruta en los 70s, un mecánico muy amable que siempre se paraba a ayudar. Una madrugada se quedó en el acotamiento para auxiliar a una familia con niños, y un tráiler sin frenos se los llevó a todos. Desde entonces, lo ven. A veces molesta porque se aparece justo donde uno va apuradito, pero más vale hacerle caso. Los que se hacen los valientes no cuentan lo que les pasa. Sus mujeres vienen después a preguntar por ellos. Lo dijo mientras me dejaba el plato en la mesa, con un «ándele» calientito. No quise hacer muchas preguntas. Hay cosas que si las sobas, se te deshacen en las manos. Prefiero quedarme con lo que viví, lo que olí, lo que sentí en la piel, el frío específico al pasar junto a ese carro, el timbre afinado de un motor que ya no se escucha, el par de ocasiones en que me puso freno justo donde había que ponerlo. Cuando salí de la fonda, el aire olía a campo mojado y a leña, y la noche ya no estaba tan cerrada.
Volví a Tepatitlán al día siguiente, con sol, como si nada. Yo soy de los que revisan espejos más por maña que por paranoia, y desde entonces lo hago más. A veces, si me entra la prisa, pienso en esas luces redondas que se ponen en el camino sin pedir permiso. Le bajo. Muevo los hombros para sacar la tensión. Tomo agua. Me acuerdo de la colonia de abuelo y de la gasolina vieja, y respiro hondo. La verdad, prefiero que me tachen de lento a que me recorten el tiempo de golpe en una curva. No vengo a convencer a nadie, cada quien con sus relatos y sus modos. Pero si haces esa ruta de madrugada y te aparece un carro antiguo impecable, con forma de recuerdo caro, no te hagas el gallo, no te enojes, no te le cierres. Déjalo ir delante o hazle caso si te pide espacio. Si frena, frena. Si se orilla, dale el paso. Y si, por un segundo, notas que se va volviendo transparente, no te claves en entenderlo. Pon las manos firmes, mira al frente y sigue su consejo mudo. A veces, la carretera se cobra caro lo que le arrebatamos a la noche con la prisa. A veces, lo que pensamos que vino a espantarnos, solo está tratando de que lleguemos a la casa con la cara completa. Y si no me crees, pues ojalá nunca tengas que oler esa mezcla de gasolina y perfume viejo en una curva sin luz. Porque todo lo que te cuento empezó así, con un carro que parecía de museo y un frío pegado a la piel. Y todavía hoy, cuando paso por ahí, bajo tantito la velocidad, no vaya a ser que alguien a quien no veo me esté pidiendo, sin palabras, que me cuide tantito más. Estela de heladas en la carretera Pánuco-Oshuluama. A esa carretera le tengo respeto desde hace años. No por los baches, ni por los topes que alguien pinta con cal para que brillen a medias en la noche. Le tengo respeto por algo que no debería existir en esta zona. Una franja de frío que aparece de golpe, como si alguien hubiera tirado un cubetazo de invierno en medio de la Huasteca. Los que la han visto le dicen la Estela de heladas. Yo la conocí una madrugada, manejando solo, con el termo de café ya casi vacío y el estómago haciendo ruido por pura ansiedad. Salí de Pánuco cuando el viento del norte empezaba a bajar. De ese aire que no se escucha tanto como se siente en la piel, pegajoso y con olor a río. El cuadro de instrumentos marcaba 27 grados. Era normal para esa hora. La radio iba bajita, más por compañía que por gusto, y en el canal de banda ciudadana nadie respondía. Los cañaverales se cerraban por tramos y la niebla, de esa niebla baja que no molesta, iba pegándose al parabrisas como aliento tibio. A la altura de un letrero despintado que anuncia Oshuluama 42, la noche cambió de humor. Primero fue algo bobo, un escalofrío, como si se me hubiera metido agua por la manga. Luego, lo serio, la aguja de la temperatura interior bajó un par de rayas. No tenía sentido. Afuera no había tormenta, ni lluvia. Cerré un poco la ventilación y froté el volante con las palmas. Senos de gallina. La tela del asiento, que siempre se siente tibia de tantas horas sentado, de pronto estaba fría como banca de iglesia. Hice chocar los dientes, un tic de nervios. No te claves, me dije, será corriente de aire. Entonces lo vi en el asfalto, un brillo distinto, como si hubieran tirado sal gruesa en una franja de 2 metros de ancho. Cambié luces. El asalto lo pintó de plata. Pasé encima y escuché un crujido, no de grava, no de ramas, un crujido seco, como cuando uno pisa hielo fino en una banqueta del norte. ¿Hielo? Aquí. Me reí, pero fue un reír por compromiso. El parabrisas se empañó por dentro con una película blanquecina y tuve que encender el desempañador. Mi propia respiración se volvió visible, una nubecita que se deshacía lento. Puse la mano en la ventila y el aire me golpeó la palma como si viniera de una cámara fría. Detrás de mí, en los retrovisores, esa misma franja se extendía perfecta, recta, helada. No era huella de otro vehículo. No había llantas marcadas ni goteo de diésel. Era como la estela de un barco, pero en el pavimento y de escarcha. ¿Alguna pipa refrigerada reventó por aquí? ¿Algún químico?
Se me vinieron historias a la cabeza, pedazos de cosas que cuentan en las gasolineras cuando se hace tarde. Por esa ruta, hace años, volcó un tráiler que llevaba hielo para mantener vivos unos equipos médicos, o que una pipa de amoníaco se fue a la cuneta y dejó el aire envenenado, frío y pesado. Nadie se pone de acuerdo, pero todos coinciden en que desde entonces, cuando el norte baja con ganas y la luna no sale, la carretera se enfría donde no debería. Al poco rato alcancé un tortón que iba pegado a la derecha, con las luces traseras metidas en un halo blanquecino. Le llamé por radio. Me copió. Se abrió un chasquido feo, como estática con vidrio molido. Bajé volumen por reflejo. Un segundo después escuché, muy bajito, un murmullo que no era voz de operador. No eran códigos, ni groserías de rutina, ni el «¿dónde vienes?» de siempre. Era rezos. Sí, rezos. No podría repetirlos. Ni siquiera podría asegurar en qué idioma. Sonaban antiguos, cantados, despegados de la radio y, sin embargo, saliendo de ahí. Se me apretó el cuello de la camisa. Solté el PTT sin contestar y me pegué un poco más al carril izquierdo para rebasar. En cuanto puse direccional, la aguja del tacómetro cayó un poco. El motor respondió tarde. Apreté embrague, bajé a quinta, volví a acelerar. Nada de alarma en el tablero, presión de aceite normal, temperatura del motor bien. Pero el camión no quería. El viento entraba por algún lado y me congelaba los nudillos. Veía mis dedos sobre el volante, pálidos, como si llevara una hora pelando camarones en una hielera. Pasé junto al Torton y vi al chofer. Tenía las manos tan tensas como yo. Cuando le quedé a un lado, giró la cara hacia mí y sus ojos brillaron raro, como espejos empañados. No me miró a mí, miró un poco más abajo, a mi copiloto inexistente. Apreté el acelerador solo por la rabia de sentir que algo me estaba usando la cabeza. El sonido del motor volvió a subir, pero con una vibración que no le conocía, metálica, como si las piezas estuvieran más frías de lo debido. En el espejo lateral vi la estela de hielo correr detrás, fiel. No era una mancha, no era aceite, era una línea clara, como si hubiera nieve raspada, y adentro se formaban florecitas de escarcha pegadas a los bordes. Conseguí dejar atrás al Torton y solté el aire a pedacitos. Necesitaba un alto. El primer parador que encontraba siempre, la palapa de Doña Nena, se asomó a la derecha como una promesa. Entré despacio. La grava se sintió otra vez quebradiza, como si la hubiera mojado la helada. Apagué motor, bajé del camión y el cambio de temperatura me pegó de frente. Afuera, a pesar del viento, la noche estaba templada. Adentro del camarote, todo se había vuelto cámara fría. El parabrisas, mordido por la escarcha desde dentro, se clareó al contacto con el aire de afuera y soltó gotitas. Doña Nena me vio la cara al entrar. ¿Café?, preguntó sin mucha ceremonia. Asentí. Las tazas de ese lugar queman en serio. Ahora las agradecí. Entre sorbo y sorbo le solté. ¿A poco si pasa lo del hielo? Ella no se hizo de rogar. No tenía esa sonrisa de los que cuentan cuentos por cobrar. Había cansancio y una especie de costumbre. Pasa, mijo, no todos los días, pero pasa. Unos dicen que fue una pipa que se fregó hace años por el cruce de San Sebastián. Otras noches dicen ver un carro viejo, como de pescadores de Tamiagua, echando humo blanco y dejando la calle blanca. Mi difunto decía que, si lo alcanzas, escuchas rezos. Que no te pares, que no te metas a la franja, que sigas derechos, por más que el frío se te meta hasta la espalda. Quise reír, otra vez por compromiso. No me salió. La taza me calentó las manos de vuelta a lo humano. Pagué, di las gracias y antes de subir toqué la defensa delantera. Estaba fría como metal de morgue. Me tembló el estómago. De vuelta a la carretera, la estela no se veía. El pavimento había recuperado su negro húmedo. Por un rato pensé que todo había sido una exageración mía,
sumada al sueño. Le subí un pelo a la música. Eso siempre ayuda. Pasé 1 kilómetro, 2, y la brisa volvió a agriarse, a oler raro, ni a río ni a campo, a algo químico. El indicador interior bajó otra rayita. La pantalla del tablero, que normalmente aguanta de todo, soltó un parpadeo. Apreté los labios. Si se apaga, luces intermitentes, orilla y esperas, me dije. No más por tener un plan. De la nada, sin transición, la línea helada reapareció adelante, cruzando el carril izquierdo primero, y luego acomodándose en paralelo a mi trazo, como si alguien me hiciera competencia invisible. No hubo transición de humedad a frío. Hubo un tajo. Se formó un velo blanco a la altura de las llantas. Solté un insulto que prefiero no repetir. En ese mismo instante, el parabrisas se alisó con una película de hielo por dentro, una telita que crecía desde los bordes. El desempañador gemía como perro viejo. Mantuve la vista en lo que quedaba de claro y seguí la raya central como si fuera costura. Algo golpeó la puerta del lado del copiloto. No fue fuerte, no abolló. Fue decidido. Un toque con los nudillos. No me atreví a voltear de inmediato. Me di 2 respiraciones y giré despacio, más por orgullo que por valor. A esa altura, si hubiera visto a una persona, habría metido freno. No había nadie. Solo el vidrio por dentro adornado con un dibujo que no hice yo. Una mano abierta, pequeña, marcada en escarcha. Dicen que uno inventa cosas cuando tiene miedo. Puede ser, pero esa mano tenía líneas, no una mancha cualquiera. Tenía líneas. Se me fue la sangre a los pies. Hice lo que supuestamente no se debe hacer. Bajé un poco la velocidad. El camión lo resintió y vibró más. El volante se puso duro, como si se hubiera contraído. Otra vez en la radio, como si alguien abriera un cajón con cubiertos, empezó el ruido. Entre los chasquidos, escuché una voz bajita tarareando una melodía que mi abuela ponía cuando estaba triste. Una huastequita lenta, casi sin letra. ¿De veras la escuché? A estas alturas, quién sabe, pero yo la oí, y la mano, en el vidrio, se marcó más, como si del otro lado alguien respirara hacia adentro. Mi garganta se cerró. El café que me había calmado antes regresó en forma de ácido. No te pares, no te salgas, no te metas a la estela, repetí como si fueran instrucciones de maniobra. Apreté el acelerador lo justo para que la caja no protestara. El frío se volvió un animal pequeño que se me trepó por la espalda y se acomodó en la nuca. La vista, por suerte, seguía funcionando. 2 kilómetros más adelante, la carretera hacía una curva larga. Ahí, el brillo en el asfalto se interrumpía, como si la estela no alcanzara a doblar. Si paso esa curva, se acabó, me prometí. Llegando al punto de inflexión, el aire cambió. Como cuando uno abre la puerta de un cuarto cerrado y entra el sol. Respiré. La escarcha del parabrisas se agrietó y se fue en gotas. La mano, la dichosa mano, se deshizo como el vaho de un niño jugando. En el retrovisor pude ver cómo la franja helada se quedaba antes de la curva, con esa terquedad rara de las cosas que no pertenecen al mundo. No metí direccional, no reduje. Seguí. 2, 3 minutos después, la temperatura adentro volvió a la normalidad. El cuerpo tardó más en creerlo. Llegué a Osuloama con las piernas un poco temblonas. Me estacioné frente a una tortillería ya con luz. Me bajé con la excusa de estirar y me quedé mirando el camión como si fuera la primera vez que lo veía. La defensa había sudado agua. El metal echaba un vaporcito que se iba al cielo de la mañana. Toqué otra vez. Tibio. Ya pasó, me dije. Ya pasó. Esa tarde, en el patio de la base, revisé la cámara del tablero. Las imágenes son de mala calidad con ese tipo de niebla, pero algo se alcanzaba a ver. El asfalto cristalino, la línea brillante extendiéndose detrás como rastro de caracol, y, cada tanto, un reflejo raro en el costado del camión, como placas metálicas antiguas que no eran las mías. El audio, eso sí,
se grabó clarito. Lo escuché con audífonos, solo, para no hacer ruido. Primero, el viento del norte haciendo lo suyo, luego, los chasquidos. Y entre eso, casi pegado al ruido de fondo, una melodía. No voy a discutir si era la misma que yo tenía en la cabeza. Sería meterme en camisa de 11 varas, pero algo había. Me empezaron a caer mensajes de otros compañeros cuando subí un fragmento al grupo. Eso pasa cada que hay norte fuerte, escribió uno. No te pares, mantén motor alegre y no lo fuerces, dijo otro. Uno más, viejo ya, puso. Si ves la franja, juega limpio. Ni toques freno ni te metas a la derecha como buscando orilla. Donde está, no hay hombro que te salve. Y el último, el más corto, no recojas a nadie en ese tramo, nadie. No me atrevía a hacerme el valiente. A la semana volví a pasar por ahí, de día, para quitarme la espina. Todo se veía normal, los pueblos con sus lonas de partido, el perro dormido junto a un triciclo, el señor con sombrero vendiendo naranjas. Ni una mancha, ni una raya, ni el mínimo rastro de la helada. Esa normalidad me inquietó más. Es como si lo que pasa de noche no le debiera cuentas al día. Desde entonces, cuando me toca ese viaje, reviso sellos, mangueras y niveles con atención extra, no por superstición, sino por simple prudencia. Si el frío te agarrota los dedos, te equivocas más fácil. Llevo un suéter extra en el camarote, cosa que nunca había hecho en esta ruta, y me aprendí de memoria los kilómetros antes de la curva larga donde la franja no dobla. También, por si acaso, dejé de jugar con la radio en esa zona. Prefiero el silencio antes que volver a escuchar rezos o tarareos que no tienen dueño. ¿Que de dónde salió la leyenda? Cada quien acomoda la historia como puede. Los que vivieron el accidente juran que fue una pipa de refrigerante que se fue al diablo una madrugada sin luna, dejando un humo frío que se metió a las casas y les cortó la respiración a los que salieron a ayudar. Otros dicen que fue un camioncito de trabajadores de la laguna que traían hielo para el pescado y que un niño se quedó atrapado en la caja. Nadie tiene la misma versión, pero todos te miran con esa seriedad que uno reconoce entre choferes, la de los que vieron algo y decidieron no adornarlo. Yo no tengo la verdad. Solo cuento lo que me pasó, y lo que sentí, y lo que se me quedó pegado en la piel, ese frío absurdo en un sitio donde hasta las sombras sudan. Si me preguntan qué hacer si les sale la estela, diré lo que me dijeron y me sirvió. No frenes de golpe, no te le pegues, no te metas a su trazo. Si la ves, piensa que no está hecha para ti. Déjala pasar. La carretera Pánuco-Zuloama se maneja con respeto de día por sus curvas y de noche por esa cosa que no cuadra con el clima. A veces, cuando el viento suena de cierta manera y las luces de los pueblos se esconden, uno siente que el camino se queda más solo de lo normal. Es justo ahí cuando hay que manejar más derecho, sin valentonadas. Hay historias que no buscan asustarte, buscan que no te mates. Si te toca cruzar, y el aire te muerde los dedos, como si te hubieras metido a una cámara fría, recuerda que aquí, en Veracruz, hasta el frío tiene memoria, y la memoria exige pago. Maneja con la cabeza fría, pero no de esa que deja escarcha en el parabrisas. La otra, la que te dice que hay tramos donde lo más valiente es no mirar de más, no escuchar de más y pasar sin provocar, porque hay cosas que no son para nosotros. Y la estela, créeme, no quiere que la sigas. Caminante desnudo en la autopista Aguascalientes-Calvillo. Manejo tráiler desde los 19 y aprendí rápido que el camino tiene sus mañas. Baches con memoria, topes traicioneros, luces que fallan cuando menos conviene y gente que, por coraje o por pena, no cuenta lo que ve. Pero aquella madrugada en la Aguascalientes-Calvillo me enseñó que no todo se arregla con buena vista y motor afinado. Hay tramos donde uno puede ir con las manos firmes en el volante y de todos modos sentir que algo más, algo que no entiende, va sentado a tu derecha mirando por el cristal. Venía de cargar fruta en la zona de la labor
con destino a León. Nada pesado, pero sí delicado. Guayaba bien acomodada, cajas con su fleje y la lona tirante. Me tocó esperar más de la cuenta porque se les hizo tarde con el embarque. A las 2:15 salí con frío en la nuca y un café que sabía a plástico, de esos que compras a fuerzas en la gasolinera porque o eso o te quedas cabeceando. Había poca neblina, no mucha, lo suficiente para que los faros se reflejaran un poco en el asfalto. El aire olía a hierba aplastada y a tierra húmeda. Me acomodé la gorra, subí un punto el volumen de la radio del CB por si alguien andaba cerca y me fui derecho, tranquilo, cuidando de no subir mucha velocidad al pasar por los ranchos. A la altura de un retorno que todos conocemos, el que no tiene iluminación y donde la gente suele detenerse a revisar frenos, vi primero lo raro, un bulto a la orilla, como un saco tirado. Bajé tantito la velocidad, por si acaso era un perro o una llanta desfondada. El bulto se movió, y no era cualquier movimiento. Se puso de pie con una calma que me dio coraje y miedo a la vez. Pensé, es un borracho, seguro. Querían pararme. Me acerqué con el camión bien alineado y entonces lo vi claro. Era un hombre, desnudo, flaco, con la piel blanca como pan pasado de harina, la cabeza rapada, los brazos caídos a los costados. Ni un hilo de ropa, ni zapatos, ni siquiera sucio de tierra, como si lo hubieran sacado de una hielera. Se me cortó el aire y alcancé a bajar unos kilómetros por hora más, nomás para entender si estaba herido o qué demonios pasaba. El tipo dio un paso hacia la carretera, pero no hizo gesto de ayuda ni de dolor. Nada. Levantó la cara como oliendo y la volvió hacia mí, como si me reconociera de años. Y yo, que no me paro a mitad de nada, sentí el impulso idiota de abrir la ventana y preguntarle si estaba bien. No lo hice. Pisé el acelerador tantito y lo dejé atrás, con la mirada clavada en los espejos. En el izquierdo lo vi pasar, encogido por la distancia. Iba en línea recta, sin apuro, y lo que me aflojó el alma fue que no se veía ni un temblor, ni el frío, ni el encogimiento de quien está desnudo a esa hora en el campo. Parecía un maniquí caminando. La radio no soltó ni un chasquido, ni un ¿me copias? Solo el motor parejo y mis manos de piedra. Un minuto después pensé que debía avisar. Marqué al número de emergencias con el manos libres. Les dije lo que vi, un hombre desnudo, a tal kilómetro, cerca del retorno sin luces. Me preguntaron si necesitaba paramédicos. Dije que no lo sabía, que nomás avisaba. Colgué, me sacudí los hombros como si eso sacara el susto y seguí. Pero a los 5 kilómetros volví a ver el bulto. No era posible. Entre el retorno y ese punto hay curvas y pendientes. Para que alguien caminando me alcanzara, tendría que haber cortado por el monte como si supiera un atajo, que nosotros no. Y aún así, desnudo y con ese frío, ¿a qué velocidad tendría que ir? Me dije que no, que era otro, que tal vez había más de uno. Esta segunda vez el hombre estaba parado sobre la línea blanca, con la pierna izquierda un poco atrás, apoyando apenas los dedos, como los corredores cuando esperan el disparo. Me vio igual, cara arriba, serio, con ese gesto de reconocerme. Bajé la mirada a los instrumentos, como si ver la aguja me hiciera sentir dueño de algo, y luego regresé al frente. No quería que se me cruzara. Me pegué al carril contrario, con cuidado. Pasé silbando, como quien no debe nada, y otra vez lo vi en los espejos. Igualito, ni una vuelta de cabeza, ni un intento por seguir. Poco antes de Bimbaletes me detuve en una zona de acotamiento amplia para revisar la lona. Tenía la garganta seca. Hice como que ajustaba un tensor, como que checaba los sellos de las cajas, pero en realidad quería que el cuerpo retomara su lugar, que el corazón dejara de brincar. El silencio a esa hora pesa distinto. El monte hace ruidos chiquitos, una rama que cae, un pájaro desvelado, el viento pasando por una cerca. Podía oler el plástico de las cajas y la fruta dulce,
como si alguien hubiera abierto una. Cerré los ojos un segundo, di un trago al agua tibia de la botella y pensé en prender un cigarro, aunque ya casi no fumo. Entonces escuché pasos sobre grava, muy ligeros. No me giré de golpe. Miré primero debajo del chasis, la sombra estirada del tráiler, el dibujo de mis botas. A la derecha, junto al señalamiento doblado, una figura se acercaba. No corría. Venía a paso de domingo. Respiré hondo y sin voltear del todo dije: ¿Todo bien, jefe? Mi voz salió más áspera de lo normal. Nadie contestó. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí, a la altura de la cola del remolque. Alcé la vista al espejo lateral del lado del copiloto y lo vi reflejado en pequeño. El mismo hombre, igual de pálido, mirando hacia arriba, como si leyera las placas. Sentí la piel cerrarse. Subí al tractor sin cerrar la puerta de atrás, metí primera y salí sin mirar. A lo lejos, entre los árboles, un perro empezó a ladrar con una desesperación que duele recordar. No me gusta exagerar. Si alguien me contara esto, lo mandaría a dormir. Pero otra vez, unos kilómetros adelante, estaba en la orilla, justo donde el asfalto se abre un poco por un arreglo viejo. Esta vez el hombre tenía los brazos levantados, con las palmas hacia mí, como pidiendo alto, pero sin mover los dedos. No gritó, no hizo muecas, solo se plantó, sin parpadear. Yo ya no pensé nada. Pasé con el camión lo más a la izquierda que pude y por instinto toqué el claxon breve. Fue como si el sonido no le perteneciera al mundo. No rebotó en nada, ni eco, ni piedra. Me entró una rabia tonta, la rabia con que uno enfrenta lo que asusta. Eres un tipo, me dije, un loco, un ladrón, un enfermo, todo menos otra cosa. Llegué a un punto con luz, un puente chico donde siempre hay un poste que nunca deja de parpadear. Paré ahí, hice lo que haría cualquiera, llamé a un compañero que venía detrás con media hora de diferencia. Oye, Chuy, ¿tú has visto gente caminando desnuda por aquí? Se rió. ¿Qué desayunaste, viejo? Le conté lo menos que pude para que no me cargara el payaso, y él se quedó callado un momento. A mí me dijeron una vez: bueno, olvídalo. Voy pasando por la panadera. Si lo veo te digo colgué. El poste siguió titilando como si se quisiera dormir. Seguí. El cuerpo va cediendo. Ya uno hasta se acostumbra al miedo como a un dolor de muelas. Pero faltaba lo peor. Antes de llegar a Calvillo, en un tramo recto con huertas a ambos lados y un vaporcito bajito pegado al piso, vi ahora no solo a uno, sino a dos. Los dos iguales, pálidos, secos, sin pelo, sin nada, parados cada uno en su orilla, como si cuidaran la entrada a algo. Bajé a 90, luego a 80, luego a 70. Los faros los pintaron de un amarillo triste. Ninguno se tapó, ninguno se avergonzó, ninguno hizo ademán de cruzar. Solo estaban, y eso bastó para que me entrara un temblor de manos que me obligó a aflojar el volante y volver a agarrarlo, despacio, como si fuera la primera vez que manejaba. Pasé entre ellos con la garganta cerrada. Miré al frente, conté hasta 10, respiré 3 veces. Cuando volví a usar el espejo, no estaban, ni a un lado ni al otro. La carretera quedó vacía, como si la hubieran barrido. Quise pensar que se escondieron entre los nogales. Quise. ¿Pero dónde? ¿Para qué? Y si eran personas reales, ¿cómo no les calaba el frío? ¿De dónde habían salido? ¿Por qué no se oían grillos? El sonido del motor era la única cosa viva. Entré a Calvillo con la espalda mojada. En el primer Oxxo me estacioné. Compré otro café que olía a quemado, un pan que no quería, y me quedé un instante viendo las luces blancas del refrigerador, como quien mira un santuario. La cajera, jovencita, me preguntó si venía de Aguascalientes y por qué traía la cara así. No me gusta hablar mucho con desconocidos, pero me salió casi solo. Hay gente caminando en la carretera.
Sin ropa ella apretó los labios, como recordando algo que no quiere decirse. Hizo, nada más eso. Dicen que a veces se aparecen. Mi tío maneja taxi. ¿Que hay que no voltear? ¿Que hay que no voltear a qué? Le pregunté, ya con la curiosidad más fuerte que la vergüenza. A la orilla. Que hay que ver fijo al frente, porque si les ves la cara, te siguen. No sabía si reírme o enojarme. Pagué, me salí, y antes de subir al camión, me quedé un momento escuchando el sonido de la carretera a lo lejos. Era como un río que a ratos carga cosas que no son suyas. Chuy me marcó por fin. No vi nada, viejo, solo un perro flaco. ¿Seguro no andas desvelado? Le conté lo de los dos. Se quedó callado y luego dijo algo que me recorre todavía. Hace años, cuando la autopista estaba más nueva, un convoy de internos se volteó por ahí. Dicen que unos se fugaron y otros se quedaron atorados entre los metales. Que a varios los encontraron sin ropa porque se les pegó a los fierros calientes o porque en el hospital se la quitaron a prisa, no sé. Mi papá decía que desde entonces hay quienes ven gente caminando, pidiendo que no los regresen. Yo me reía, pero ya ves, no quise preguntar más. Mientras acomodaba el termo en su lugar y ajustaba el asiento, pensé en algo que me dio más miedo que todo lo anterior. En el primer hombre acercándose sin ruido sobre la grava, en su manera de oler el aire, en la calma con la que se paró en la línea blanca. No pedía ayuda, no hacía teatro, solo estaba, como si el camino le hubiera crecido en la planta de los pies. Y esa naturalidad es la que a uno le rompe el aplomo, porque el horror, cuando no grita, se mete más hondo. De regreso, con el sol ya empujando por el oriente, miré esos mismos tramos con el descaro con que uno revisa el cuarto después de espantarse. A ver, ¿qué fue lo que me dio miedo? Vi la línea blanca, los retornos sin luz, el puente con el poste cansado, la carretera adormilada entre huertas. Todo normal. Y sin embargo, al pasar por el lugar donde me encontré por segunda vez al hombre, la piel se me enchinó sin permiso. Aflojé el acelerador. No por precaución, sino porque sentí que si me iba muy rápido, me iba a llevar pegado al chasis algo que no quería. Cosas mías, ya sé, pero uno aprende a obedecer esas corazonadas, igual que se aprende a bajar de tercera a segunda en su vida. Te dan oficio y te mantienen vivo. Desde entonces, cada que me toca la Aguascalientes Calvillo de madrugada, me organizo para ir acompañado en la banda, o pongo la radio con música ranchera viejita, o hablo solo para no dejarle el silencio completo a la carretera. No me crucé de nuevo al caminante desnudo, o a los dos, o a los que sean. A veces pienso que los vi solo porque aquella noche yo era de esos a los que la carretera decide enseñarles algo. Otras veces, cuando la neblina se pega al piso como un mantel húmedo, siento que siguen ahí, esperando. Que no piden aventón ni quieren robar, que nomás buscan que alguien cometa la torpeza de frenar y preguntarles el nombre. ¿Y qué le dices tú a un hombre que no trae ni una moneda ni una herida visible, pero trae pegado en la mirada un camino que no es este? Si me preguntan qué haría diferente, no sabría. Tal vez haberme ido sin mirar a los espejos, tal vez no haber llamado a nadie, o al revés, haber parado con todas las luces y esperar a que un patrullero llegara. Hay muchas formas de hacerse el valiente sentado detrás de un volante, pero lo que sí digo, y lo digo como aviso, es esto: si van por esa autopista, cuando el reloj ya se olvidó del día, no se confíen aunque conozcan cada bache. Hay tramos donde el asfalto parece invitarte a platicar, y uno acepta. Y hay otros donde lo mejor es pasar como cuando entras a una casa ajena, en silencio, sin curiosear, sin asomarte a los cuartos. Porque en el camino, como en la vida, no todo lo que te sale al paso está pidiendo ayuda. A veces es al revés. A veces hay cosas que solo quieren que las mires para que, desde ese momento, ya no puedas dejar de verlas. Y la mirada, créanme, pesa más que la carga, y a la larga cansa más que manejar de noche. Yo manejo, sí, y seguiré manejando.
pero desde esa madrugada aprendí a no regalarle a la carretera algo que no pienso recuperar: mi curiosidad. Si ven al caminante, sigan derecho. Miren al frente, mantengan la velocidad y guarden las preguntas para cuando ya estén bajo techo, con una taza caliente y la puerta bien cerrada. Ahí, si quieren, se las cuentan a los suyos, y si alguien se ríe, mejor. Ya habrá noches en que se acuerden de este consejo y, con la mano tensa en el volante, no necesiten que nadie les diga nada para entenderlo. Ancianos que bendicen la carretera Río Verde-Ciudad Fernández. Lo cuento como lo grabamos, directo, sin adornos, en el tono en que nos hablan los choferes cuando paran a tomar café. Llegamos a Río Verde al atardecer y el calor traía ese olor a asfalto nuevo mezclado con tierra mojada que se te pega en la garganta. El plan era sencillo: recorrer la recta hacia Ciudad Fernández, grabar de noche y hablar con la raza que se mueve por ahí. Taxistas, un par de traileros que cruzan rumbo a San Luis Capital y señoras que venden gorditas cerca de la salida a la laguna de la Media Luna. Todos, sin que yo les soltara el tema, terminaron diciendo lo mismo: si te topas a los viejitos, baja la velocidad y cruza los dedos. Así, firme, y nadie se reía. La primera vez que me mencionaron a los ancianos fue en una gasolinera chiquita con mosquitos dando vueltas a la luz amarilla. El despachador, chico flaco con gorra sudada, me sirvió combustible y me dijo, como quien da un consejo para cambiar una llanta: a veces, al filo de la medianoche, salen 2, 3, caminando pegados a la línea blanca. Llevan veladoras en frascos de café, no piden aventón, nomás levantan la mano, como si te dieran la bendición. Y si les pasas muy rápido, te pita la presión del aceite, te falla el foco, algo. Lo soltó sin drama. Le temblaba un poco la mano de tanto café, eso sí, pero el tono era de quien ya se acostumbró. No fui solo. Me acompañó Toño, un amigo camarógrafo que se marea fácil cuando el camino es plano y la noche se hace larga. A las 11:15 salimos despacito, luces bajas, la consola encendida y ese silencio que se arma antes de que ocurra algo. Puse las manos en el volante y sentí las palmas húmedas. El aire acondicionado iba con vida propia, frío de más y luego tibio de golpe. Una línea recta de faros se perdía atrás, otra adelante, y de pronto nada. Un tramo sin carros. Me fui haciendo la idea. Si algo iba a pasar, tenía que ser allí. A la altura de una capillita blanca que la gente pone a la orilla. Cruz, flores de plástico descoloridas, listones. Toño me tocó el brazo. ¿Viste? No, no había visto. Allá, junto al mezquite. Bajé la velocidad. Durante varios metros no había nadie. El ojo se acostumbra al negro y empieza a inventar sombras con tal de tener algo que mirar. Estaba a punto de decirle, son ramas, cuando los vi, 3 figuras delgadas, quietas, un poco encorvadas. No usaban sombrero ni bastón. Llevaban ropa clara y suelta, algo que parecía manta, y cada uno cargaba un frasco con una luz chiquita moviéndose adentro. Yo, por puro impulso, puse el direccional como si fuera a orillarme. Toño me dijo que siguiera, y seguí. Iban del lado contrario, en el carril que lleva de Ciudad Fernández a Río Verde. Caminaban en fila, casi pegando la suela a la línea, muy derecho el paso, sin voltear. El de hasta adelante levantó la mano a la altura del pecho y la dejó un segundo en el aire, abierta, como saludando. Fue un gesto seco, respetuoso, y al mismo tiempo me dejó una inquietud rara en el estómago. No era amenaza, era como cuando tu abuela te hace la señal de la cruz antes de salir a carretera, no más que nadie se acercó a tocarnos. Yo respondí con un asentimiento, absurdo, porque ellos no podían verme. Toño bajó tantito la ventana y entró. Un olor a cera quemada, a flor vieja. La piel se me puso chinita, pero no de miedo, sino de ese respeto que uno siente al entrar a una iglesia vacía. ¿Te fijaste en los pies?
preguntó Toño. Lo pensé después. Ese detalle llegó como un golpe atrasado. No escuchamos pisadas. No había arrastre de sandalias ni de zapatos, solo el murmullo del motor y, más lejos, el canto agudo de los grillos. Seguimos. Nadie dijo nada por un rato. A mí me latía el corazón como si hubiera corrido un sprint. Al pasar el puente rumbo a la media luna, nos detuvimos en el acotamiento. Apagué el motor. La pantalla de la cámara marcaba que había captado algo. 2 puntos de luz moviéndose suave. Toño se echó aire con la gorra. Yo me limpié la frente con la camisa. El silencio en esa zona pesa distinto. Escuchas el agua a lo lejos, pero no ves el canal. Huele a hierba palustre. En ese instante, otro carro, pequeño, vino del lado de Ciudad Fernández. Frenó de golpe a unos 100 metros y se quedó con las intermitentes. De su interior se bajó una señora con bata, como de enfermera. Se persignó mirando hacia la recta y regresó a su asiento. Arrancó lento. Me quedó claro. Los locales no se hacen los valientes. Al día siguiente buscamos a Román, trailero de ruta corta que carga agua en pipa para los cultivos. Lo encontramos en un comedor de lámina, echándose un plato de frijoles con huevo. Es hombre grande, manos que parecen de piedra y voz de quien ha dicho lo mismo muchas veces. No son malos, nos dijo, nomás te avisan. Contó que la primera vez se le apareció uno solo, un viejito delgado con una chamarra que no hacía juego con el calor. Román venía distraído, más rápido de lo debido. El viejo levantó la mano y él, sin saber por qué, pisó el freno. 20 metros adelante, un perro cruzó como cohete. Si no freno me lo llevo. Y con un perro te estampas, porque le sacas la vuelta y ahí quedas. Desde entonces, cuando ve la seña, afloja. Le ha tocado 2 veces más, siempre en el mismo tramo, entre la capillita y el puente. Fui armando la historia del origen mientras hablábamos con más gente. En una tortillería nos dijeron que, hace años, un camión escolar se fue a la zanja. Madrugada, neblina baja, conductor confiado. Murieron 4 adultos mayores que iban a una peregrinación. Otros cuentan que fueron 5, que era una combi. Ningún papel en el ayuntamiento lo confirma. Pero todos coinciden en que, después del accidente, comenzaron a verse velas en frascos de café a la orilla, como si alguien dejara luz para el camino. ¿Y quién las prende? Nadie supo. Se encienden y se apagan solas, dicen. A mí me suena más a que un alma caritativa pasa al atardecer y enciende algunas. Aún así, el detalle del frasco de vidrio se repite en cada voz. Eso me agarró. El mismo objeto en bocas distintas. La segunda noche salimos desde Ciudad Fernández hacia Río Verde para recorrer el tramo en sentido inverso. El tráfico era más flojo. El cielo, raro, con un resplandor naranja a lo lejos que no venía de ninguna colonia. El aire estaba quieto, sin una brizna moviéndose. Apagué la música y dejé que el motor nos arrullara. A los pocos minutos vimos una luz frente a nosotros. No un faro, no una moto, una luz chiquita, a la altura de las rodillas, como esas veladoras dentro de frascos de vidrio. Se movía a paso de persona. Esta vez, el anciano, porque de cerca se distinguía que era mayor, iba solo. Llevaba una camisa clara cerrada hasta el cuello y un pantalón muy recto. La piel, ceniza. No me miró. Su mano subió otra vez, y yo, con el volante sudado, hice lo que todos nos habían dicho. Bajé a 40, a 30. Algo tronó en el tablero. Un clic seco. La aguja de la gasolina se quedó, quieta donde no debía. Relájate, me dije. Es un falso contacto. El viejo siguió su marcha, y a los pocos metros el tablero regresó a la vida, como si alguien hubiera reacomodado un cable escondido. Me reí nervioso. Toño solo tragó saliva. No paramos. Quise hacerlo, lo confieso, por puro respeto, pero pensé en todas las historias donde la curiosidad es lo que friega. Avanzamos otro kilómetro.
Entonces el camino se ahogó en un olor a copal, tan intenso que mareaba. Fue raro porque no había fiesta cerca ni procesión. Abrí un poco la ventana. El humo no se veía, pero se sentía pegado en la lengua. Me ardieron los ojos. Apareció la capillita y en la base asomaban veladoras apagadas con restos de cera derretida, como dedos amarillos. Toño dijo muy quedito: se siente como si te estuvieran viendo sin verte. Y sí, eso era. La idea clara de una mirada que no puedes ubicar. A la mañana siguiente entrevistamos a un policía municipal que nos pidió no grabarlo. Dijo que patrulla ese tramo desde hace 15 años y que no cree en cosas, pero que hay noches en que el radio saca estática justo ahí, un ruido que no corresponde, con destellos de palabras que no atinó a repetir. Lo que sí le digo, remató, es que esos días los accidentes bajan, la gente va más despacio, no sé si por miedo o por respeto, pero bajan. La parte que me dejó helado fue la que platicó doña Licha, la de las gorditas, mientras ponía una tortilla en el comal y me pedía que esperara a que inflara bonito. Su hijo murió en esa curva hace 6 años. No fue por manejar borracho ni por ir recio. Un tráiler tiró algo metálico que se quedó bailando en el asfalto. Cuando su muchacho quiso esquivarlo, la llanta patinó. La última vez que lo vieron con vida fue un señor que vive a 2 cuadras de la carretera. Me dijo que mi hijo, antes de cerrar los ojos, alcanzó a sonreír como si alguien conocido lo estuviera esperando. Doña Licha miró el comal en silencio un buen rato. Luego añadió: desde entonces, cuando tengo que cruzar a Fernández, si de reojo veo a los viejitos, me persigno y lo tomo como buena señal. Uno hace su parte. No le noté amargura, sí una calma que aprendió a la mala. Nos quedamos una noche más. Quise confirmar si lo que veíamos era una coincidencia, un grupo de peregrinos nocturnos o alguna broma pesada. Estacionamos la camioneta a un costado, con las luces apagadas, y nos quedamos escuchando. El reloj del tablero marcaba la 1:10 cuando sentí la piel del cuello apretarse. No fue el frío del clima, fue esa sensación que te llega de golpe y te avisa que algo se acercó sin hacer ruido. Toño señaló hacia la línea blanca. No vimos personas. Vimos claramente 3 círculos de luz que avanzaban sobre el pavimento, uno detrás del otro, como si alguien los cargara a la altura de la cadera. No había pasos, no había sombras proyectadas de cuerpo, solo las luces caminando. Juraría que el pavimento se aclaraba un segundo donde pasaban, como si se secara la humedad. Me mordí el labio. Algo en mi cabeza decía que lo razonable era bajar, poner la cámara a ras de piso, medir, comprobar. Mis piernas dijeron que no. Las luces se detuvieron frente a nosotros. El primer círculo de luz se inclinó un poco, como si la mano que lo sostenía nos hiciera una señal amable. No era amenaza, repito. Era un «ahí te encargo ir con calma». O eso elegí pensar. Toño se agarró fuerte al asiento. Yo hice lo único que me pareció correcto. Prendí el motor y, sin apuntarles directo con los faros, me incorporé a la carretera despacio. Al pasar junto a la primera luz, sentí un calor muy leve en la pierna, del lado de la puerta, como cuando te arrimas a una fogata, pero apenas. Me salió. Un permiso bajito, ridículo, pero me salió. El tablero dio un parpadeo suave, y en ese parpadeo, lo juro, escuché algo que sonaba a rezos muy bajitos, como esas voces de abuelita que oran sin ganas de que las escuchen. No entendí palabras, solo el ritmo. Volvimos al hotel con la cabeza llena. Esa madrugada dormí mal, con un zumbido en los oídos y el olor a copal pegado a la ropa. Soñé con la carretera vacía, eterna, y 3 figuras que no apuraban el paso. Al despertar, abrí las cortinas y la luz del día me cayó como balde. Toño me dijo que en la cámara solo se veían puntos de luz y el halo alrededor, nada de caras, nada de cuerpos. Aún así, por la mañana,
Cuando cruzamos de Río Verde a Ciudad Fernández a despedirnos de la gente, me sorprendí manejando más despacio. No por miedo, más bien por una especie de acuerdo silencioso. Esa recta no se pisa con prisa. Si me preguntan si los ancianos existen, digo que la carretera tiene memoria. La tiene en las cruces, en los ramos de plástico, en las marcas negras de frenadas que ya no se borran. La tiene en los hábitos que uno adopta para no tentar a la suerte, bajar a 40 donde todos bajan, no retar al tramo solitario, no tirarle basura a la cuneta. A veces la memoria toma forma de personas, viejos con frascos de café y luces dentro. A veces es apenas un gesto, una mano abierta diciendo, tranquilo. Yo, que no soy de ver cosas, los vi de reojo, y eso me basta. Advertencia, la mínima. Si de noche te toca cruzar entre Río Verde y Ciudad Fernández, respira hondo y afloja la pierna. Si algo, una luz bajita, una mano leve, un olor a cerat te hace sentir observado sin malicia, no aceleres. Agradece y sigue. Nadie te está cerrando el paso. Tal vez te estén cuidando. Y si de plano te gana la prisa, recuerda que la carretera, con o sin viejitos, siempre cobra las faltas. Aquí, más de uno aprendió que los que andan despacio llegan enteros, y que a veces la bendición que te salva no se escucha, se entiende.